corazón, tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos en la vida. Aquí, en Casa de Restauración, tú y tu generación vivirán la gloria del Señor. Casa de Restauración, iglesia y tu casa. Damos gracias al Señor por esta tarde. Le voy a pedir que se ponga en pie, rápidamente pónganse en pie, por favor. Aproveche para darse una buena estiradita. Estírese con confianza, extienda los brazos, relájese tantito. Dígale a 3 personas que están a su alrededor, no te duermas en el mensaje. Dígaselo. No te duermas en el mensaje. Muy bien. Respira profundo. Suelta el aire, descansa, siéntate, relájate, pero no demasiado. No quiero predicar a gente con los ojos cerrados. Muy bien, amados. Es una bendición estar en la casa del Señor y quiero decirles que en esta tarde estoy seguro que el mensaje que Dios tiene para nosotros va a ser un mensaje que va a impactar nuestra vida, nuestro corazón. Vaya, por favor, tomando su lugar y busque Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18. Vamos a leer de los versículos 14 al 18. Yo sé que está fuerte el calor, pero hemos venido a escuchar la palabra del Señor y yo le pido que usted esté con un corazón receptivo en esta tarde para la palabra del Señor. Ezequiel, capítulo 18. Vamos a leer de los versículos 14 al 18. Ezequiel 18, versículos 14 al 18. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Por favor, siga con su vista, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero supongamos que ese hijo pecador, a su vez, tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir culto a los ídolos en los montes y no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados, ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. Les recuerdo que están ya disponibles los nuevos formatitos para tomar nota de los mensajes. Si usted requiere alguno de estos formatos, solamente levante su mano para que los servidores puedan acercar este formatito. La idea, por favor, es que usted tome notas del mensaje, arme por favor su propio bosquejo y sobre todo que usted lo predique. La idea es que usted tenga siempre todo un arsenal listo ahí de mensajes, de predicaciones, porque yo le aseguro que si usted está listo, Dios lo va a usar. Si usted no se prepara, si usted no está listo, pues Dios no lo va a usar. Esté preparado para el momento en que Dios quiera darle un mensaje a alguien y que usted tenga ahí, y usted recuerde la palabra que Dios nos ha hablado y que usted lo pueda compartir a otros. Esa es la idea de que usted aprenda a tomar notas del mensaje. Muy bien, el tema de esta tarde se llama Cielos abiertos sobre mi generación. Cielos abiertos sobre mi generación. Hemos estado hablando durante estos domingos y hemos insistido en que Dios quiere que nosotros tengamos una vida en todas las áreas, una vida fructífera. Que cada área de nuestra vida sea próspera, bendecida en el Señor. Y hemos estado hablando lo importante que es que nosotros tengamos los pensamientos, actitudes, acciones y palabras que puedan posicionarnos para la bendición. Hemos estado hablando de lo importante que es cómo determinar nuestra manera de pensar, de actuar, de vivir, nuestra forma en cómo nosotros tomamos los diferentes desafíos que se presentan en nuestra vida para poder estar posicionados para la bendición del Señor. Hace algunas semanas estuve compartiendo el mensaje acerca de estar posicionado para prosperar.
y lo importante que es estar en el tiempo apropiado, en el lugar apropiado, con la actitud y la mentalidad apropiada, porque Dios quiere que nosotros seamos canales de bendición para la vida de otros, y sobre todo Dios quiere que tú y yo seamos canales de bendición para la vida de nuestros hijos y también para nuestra descendencia. Y por eso es tan importante este mensaje, porque yo he determinado, y yo espero que usted lo haga también, aprender a vivir bajo los cielos abiertos de Dios, no solamente para mi beneficio, sino también para que mis hijos, mi familia y los que vengan después vivan bajo los cielos abiertos de Dios. Recuerde que vivir bajo los cielos abiertos no es solamente para este tiempo, para esta temporada. Nosotros tenemos que aprender a vivir bajo los cielos abiertos de Dios todo el tiempo, toda nuestra vida. Y yo quiero ver cielos abiertos sobre mi generación espiritual y sobre mi descendencia en lo natural también. Y estamos hablando acerca de generación. Y usted sabe que la palabra generación, la palabra genética y todo este tipo de palabras tienen su raíz en la palabra gen. La palabra gen o un gen es considerado una unidad de almacenamiento de información genética, así como si fuera un micro chip de información que está precisamente en nuestro genoma humano, que se transmite de generación a generación. Es todo un paquete de información genética, es la unidad, el gen es la unidad de la herencia, y toda esa información se transmite precisamente a la descendencia, de generación en generación. Eso es un gen, es la unidad o una unidad de información, de almacenamiento de información, a través de la cual se pasa esa información de padres a hijos por las siguientes generaciones. Todos los que estamos aquí tenemos, por ejemplo, cierta herencia física o ciertos rasgos físicos que vienen porque tenemos genes que hemos recibido de nuestros padres. Y ese tipo de genes traen la información que determinan precisamente cómo es que tú y yo somos. Qué estatura tenemos, el color de nuestro cabello, el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, todas esas características que se pasan de padres a hijos. Platicaba yo en la mañana que Tita me platicó en alguna ocasión cómo sus padres tuvieron que llevarla con el pediatra, no una o dos, varias veces, para que el pediatra le explicara a Tita por qué no podía ser más alta de lo que era, ¿no? Y entonces ahora sí que el pediatra con manzanitas le enseñó, bueno, pues es que de qué tamaño era tu bisabuelita, porque la conoció, y de qué tamaño son tus abuelitas, ¿no? Y de qué tamaño es tu mamá, y entonces empezó a explicarle, ¿verdad?, el porqué de la estatura y por qué ella no podía esperar ser mucho más alta de la estatura que ella ya tenía o que estaba teniendo. ¿Por qué? Porque son esas características que nuestros hijos se parecen a nosotros y que son las que vienen precisamente como resultado de esa información genética, son los rasgos físicos. Por eso los que somos papás siempre decimos que todo lo bonito que sacaron nuestros hijos, pues lo sacaron de nosotros, ¿verdad? Muy bien. Pero, así como tenemos ciertos rasgos físicos o características físicas, también se heredan o se transmiten características referentes a la personalidad. No solamente los rasgos físicos son hereditarios, sino que además hay una información genética que trata sobre cualidades o características de la personalidad, de la actitud, del sentido del humor, el temperamento. En algún momento en Casa Restauración hemos estudiado y aprendido mucho acerca de los diferentes temperamentos. Sin embargo, hay ciertas cualidades y características que son hereditarias. Nadie nos enseñó a ser así como somos, sino que simplemente hay un gen que determinó que tú seas demasiado serio. Hay otro gen que determinó que tú fueras demasiado organizado.
de que tú fueras de cierta manera estructurado o que tú fueras demasiado social. Es decir, hay ciertos genes que no tienen que ver solamente con las características físicas, sino también con todos los rasgos de personalidad. Como ejemplo, yo utilizaba en la mañana precisamente el caso de Samuelito, mi hijo. Samuel, siempre me dicen que es mi clon, que es igualito a su papá, así de bonito está, ¿verdad? Pero aunque efectivamente él externamente se parece mucho a mí, toda la maquinaria interna y toda la personalidad la tiene de Tita. Háganse cuenta que es Tita en chiquito y en hombrecito, pero es él, ¿no? Y podríamos decir que Beto, aunque tiene ciertos rasgos quizás un poquito más afines a Tita, su personalidad es más parecida, por ejemplo, a la mía. Pero así como eso, hermanos, hay diferentes factores que también se transmiten a través de nuestros genes y que transmitimos a nuestras generaciones o a nuestra generación, que tiene que ver precisamente con características o cualidades de la personalidad. Pero así como hay cosas buenas que nosotros podemos pasar a nuestros hijos, o esta información que puede ser transmitida a través de los genes a nuestros hijos, también, amados hermanos, hay malas características que nosotros podemos pasar a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Está comprobado científicamente que si un padre es alcohólico, o si uno de tus padres es alcohólico, tú tienes 10 veces más posibilidades de convertirte en una persona alcohólica. Hay una cierta inclinación natural hacia ciertas cosas, pero que vienen por herencia, vienen como un factor hereditario en nuestra vida. Y claro está, por mucho tiempo, quizás nosotros nos justificamos por esos genes o por esa herencia que hemos recibido y de alguna forma pues nos justificamos ciertas áreas o ciertas características negativas en nuestra vida y le echamos siempre la culpa solamente a la parte genética, ¿no? Pues es que así Dios me creó, ¿no? Pues es que así era mi papá, es que así era mi mamá. No, hombre, así era el abuelo y así eran todos en mi familia. Y nos justificamos que porque así fueron todos o porque así fueron los que nos antecedieron, entonces pues así nos tocó a nosotros y ni modo, no podemos hacer nada, no podemos cambiar. No, pues es que todos en mi familia tenían un mal carácter. No, hombre, es que cuando se les subía el apellido, olvídate, ¿no? Tenían un mal carácter. O había una inclinación o ser propensos, por ejemplo, a la depresión. Las adicciones, malos hábitos, baja autoestima, muchas cosas que aunque no lo creamos, también se transmiten de generación a generación y a veces pensamos que no hay nada que nosotros podamos hacer. Leí acerca de un descubrimiento muy importante que hicieron algunos científicos hace poco tiempo, o relativamente poco tiempo, considerando que todo este proyecto del genoma humano apenas estuvo terminado hace, si acaso, unos 8 o 9 años, cuando finalmente se terminó todo este trabajo de investigación científico acerca del genoma humano. Los científicos descubrieron lo que se denomina hoy la epigenética, así como suena, epigenética. Epi es una palabra que significa sobre y genética obviamente pues tiene que ver con esta área de los genes. Y encontraron algo muy interesante, que no porque tú has recibido un gen heredado de tus padres, ese gen tiene que activarse en tu vida. Es decir, hay ciertas cosas que pueden activarse o no en tu vida, que tú has recibido como parte de este paquete hereditario que tú tienes. Hay ciertas cosas que pueden activarse o no, dependiendo de las decisiones que tú tomes, del ambiente en el que tú te desenvuelvas, de las experiencias que tú tienes. Y aunque ciertamente hay ciertos genes que nosotros no podríamos desactivar o que podríamos decidir no activar en nuestra vida, como son precisamente las características físicas, no podemos determinar qué color de ojos o qué color de cabello, qué estatura podríamos tener. Sí hay ciertos genes que nosotros podríamos determinar activar o no activar
de lo que hemos recibido de nuestros padres. Y esto que los científicos han descubierto no es otra cosa tan diferente como lo que la Biblia nos enseña y que acabamos de leer precisamente ahí en Ezequiel capítulo 18. No porque tú heredaste algo de tus padres, lo tienes que pasar a la siguiente generación. Es decir, hay ciertas características negativas que tú puedes desactivar aunque las hayas recibido. Ciertamente puedes tener cierta tendencia natural hacia ciertas cosas porque eso forma parte de tu herencia en lo genético. Pero sin lugar a dudas hay cosas que tú puedes decidir no activarlas ni en tu propia vida y no pasarla a tus hijos. Si por ahí hay un gen, ¿no? ¿Se acuerdan de Jacobo y Juan? Eran llamados los hijos del trueno. Y no era precisamente por su buen carácter o su buen temperamento, ¿no? Y quizás alguno de nosotros puede decir, es que el ser enojón o el ser iracundo, pues eso forma parte de mi genética. El ser bravo o el ser broncudo, eso forma parte de la familia, ¿no? Y lo decimos muy orgullosos, ¿no? Sin embargo, tú puedes decidir no seguir adelante no activar esa información, esa genética que hay en ti. No podemos seguir usando como excusa lo que tú y yo recibimos como una herencia para entonces seguir perpetuando ciertas situaciones en nuestra vida. Alguna vez yo platiqué con una mujer que vivía continuamente o fácilmente caía en la depresión. Y cuando platiqué con ella, pues ella me refería que su mamá también continuamente caía en depresión. Y como la abuela también caía continuamente en depresión. Y total que era una historia de tercera o cuarta generación en el cual era lo normal o era lo común entrar en esos tiempos, por ejemplo, de depresión. Familias, por ejemplo, desintegradas o el divorcio en la familia. Platicando con gente que se ha divorciado o que ha estado a punto de divorciarse, si uno le rasca, uno descubre que los padres se separaron, se divorciaron y que a su vez los abuelos también se separaron y se divorciaron. Y así podríamos hablar de muchas cosas. El adulterio, hay familias, por ejemplo, que el adulterio ha estado presente por generaciones. La mentira, ¿no? No, pues es que mis papás todo lo arreglaban con mentiras. Y entonces pues ahora yo para arreglar mis problemas lo hago con mentiras. Pero es que también ellos aprendieron de sus abuelos, porque eso era una costumbre en la familia, ¿no? El mentir para salir de los problemas. Y total que la mentira ha sido algo repetitivo, generación a generación, como una forma de vida. Y algo que se ha transmitido generacionalmente en una familia. Y así como tenemos esta información genética de rasgos físicos o de personalidad o de ciertos hábitos o situaciones de pecado o de maldad en nuestra vida, obviamente también tenemos que entender que tenemos una genética espiritual. Y este es un punto muy importante porque a veces no entendemos lo extenso y lo profundo que significa que tú y yo somos ahora hijos de Dios. Si tú y yo somos ahora hijos de Dios, eso significa que aunque tú y yo tenemos un ADN físico, el cual nosotros recibimos de nuestros padres, también tenemos ahora un ADN espiritual que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Él ha puesto en nosotros una genética espiritual que es conforme a Él. Por ponerles un ejemplo y por así decirlo, el Señor ha puesto en nosotros genes de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Él ha puesto genes de fortaleza, de victoria, porque Él es un vencedor. Nosotros en nuestra genética somos más que vencedores. Entonces, amados, nosotros no podemos ser pasivos y solamente aceptar pues aquello que nosotros recibimos. Tenemos que poner una línea final a ciertas cosas en nuestra vida
y para lo que viene, para la siguiente generación. No podemos levantarnos y seguir culpando a nuestros padres o culpando a nuestros abuelos por lo que nosotros recibimos como una herencia. Porque muchos de ellos a su vez la recibieron, además de sus antepasados, de los que estaban antes de ellos. Tú y yo tenemos que tomar responsabilidad sobre este tema y decidir no vivir así. Tiene que llegar un punto en el que tú tienes que decidir no pasar todo ese bagaje a la siguiente generación. Y lo podemos hacer porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú tomas buenas decisiones hoy, tú puedes sobreponerte a las malas decisiones que tus padres, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos tomaron en su momento, y tú puedes romper una maldición generacional. Quiero decirles que no solamente tenemos poder en Cristo para romper una maldición generacional, sino que también tenemos poder en Cristo para iniciar una línea de bendición generacional. Esto es muy importante. Nosotros podemos pasar una nueva herencia a nuestros hijos en lo natural, a nuestros hijos en lo espiritual, o por lo menos así yo lo digo como pastor, una nueva herencia que puede facilitar, que puede bendecir la vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos. Ya de por sí, nuestros hijos van a tener en su momento suficiente que enfrentar en su propia vida, como para además enfrentar todas las cosas que se les esperan a ellos, con todo un bagaje de cosas negativas de nuestra parte, o que podríamos nosotros evitar. Yo estoy convencido, y ese es uno de los propósitos que yo entiendo para mi vida, en lo que se refiere a mis hijos, o en mi función como padre para mis hijos, en que hay cosas con las cuales mis hijos ya no van a tener que lidiar. Hay cosas en las cuales ellos van a poder tener más facilidad en el camino y en su caminar con Dios y en su desarrollo personal, profesional, espiritual, porque habrá cosas con las cuales ellos ya no van a tener que lidiar, porque yo he tomado la decisión de ponerle fin a esa herencia, fin a esa transmisión de bagaje negativo que pudo haber habido o existido en mi familia. En la palabra de Dios, este bagaje negativo se le llama iniquidad. Y dice la Escritura que puede estar presente hasta por 3 o 4 generaciones o más. Hay ciertas cosas que en tu vida o en mi vida que no aparecieron de la nada. Hay ciertas cosas que no sucedieron por casualidad. Hay cosas, amados, que a veces nosotros hemos tenido que vivir, enfrentar o lidiar con ellas, porque alguien antes que nosotros, alguien atrás de nosotros, abrió una puerta. Y esa situación pasó de generación a generación y continuará hasta que alguien se levante y quebrante esa maldición y rompa con esa herencia de maldiciones generacionales. Yo no sé usted, pero yo quiero ver a mis hijos, a mi familia en la fe y a mi familia en la carne con cielos abiertos sobre su generación. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19: Te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amados, las decisiones que nosotros tomamos hoy no solamente nos afectan a nosotros, también afectan a las generaciones futuras. Fíjense qué trascendente y tan importante es esto. Las decisiones que tú y yo tomemos hoy van a tener una repercusión, van a afectar positiva o negativamente a las siguientes generaciones. Hoy en día
se escribe mucho y se habla mucho acerca de las maldiciones generacionales. Uno de los libros casi de cajón, de cabecera que tenemos en Casa de Restauración, que yo como pastor recomiendo, es el libro Bendición o Maldición del autor Derek Prince. Yo creo que es un excelente libro para que nosotros aprendamos, entendamos primero lo que son las maldiciones generacionales, cómo lidiar con esas generaciones, cómo romper esas maldiciones. Y yo estoy consciente, amados hermanos, que a través de la oración, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, en la autoridad de la palabra de Dios, se quebrantan las maldiciones. Y podemos romper a través de una oración, nosotros podemos declarar bendición y romper cualquier tipo de maldición. Pero amados, eso solamente es la primera parte, eso es solamente el primer paso. Hay ciertas cosas que nos corresponden a nosotros hacer. La palabra del Señor, y fue Jesús el que lo enseñó, cuando dijo que el espíritu inmundo cuando sale del hombre, dice, va buscando, se huye a lugares secos. Y dice, y la casa, la vida de ese hombre, de esa familia, queda limpia, barrida, adornada, queda todo limpio. Pero si el hombre no llena, o si esa familia no llenan esa casa con la presencia de Dios, con la unción del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, si esa casa no se llena del fruto del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que entonces ese espíritu va y toma otros 7 peores y regresan a esa casa y la condición es peor que como estaba en un principio. Porque hay una parte de responsabilidad que nos toca a nosotros. Claro está, tenemos que orar, tenemos que ejercer autoridad, tenemos que romper las maldiciones a través de los recursos espirituales que tenemos. Yo lo entiendo y por eso yo recomiendo ese libro. Pero eso solamente es una parte. Hay otra parte que nos toca trabajar a nosotros y tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos, tiene que ver con las actitudes que nosotros tenemos, tiene que ver con nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, tiene que ver con las acciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Así es que cuando tú escoges y tomas una buena decisión, y si tú te atreves a tomar buenas decisiones, tú puedes cancelar las malas decisiones que hicieron otros que estuvieron antes que tú. Y este tema, amados, es muy importante porque si tú escoges vida, si tú escoges la bendición y tú escoges la vida, dice la palabra, no solamente habrá vida para ti y bendición para ti, sino que dice, habrá vida y bendición para tu descendencia. No solo la escoges para ti mismo, sino también lo escoges para tu generación. Si tú aprendes a vivir bajo los cielos abiertos, entonces también habrá cielos abiertos sobre tu generación. Hay un caso en la Biblia acerca del rey Saúl que todos conocemos. Dios le instruyó a Saúl que él destruyera al ejército enemigo, que lo destruyera totalmente. Sin embargo, Saúl decidió perdonarle la vida al rey Agag. Y dice la palabra del Señor que 500 años después, fíjense lo que estamos hablando, 500 años después, el pueblo de Israel y una mujer en la Biblia llamada Esther se estaban debatiendo entre la vida y la muerte, toda una nación en riesgo de morir y de desaparecer por un hombre malvado llamado Amán. Y cuando tú ves y estudias quién fue Amán, resulta que Amán fue un descendiente de Agag, aquel a quien Saúl le perdonó la vida cuando Dios le había dicho que lo destruyera. Si Saúl hubiera obedecido y se hubiera hecho cargo de su enemigo cuando Dios le dio el poder para hacerlo, entonces Esther y el pueblo de Israel no hubieran tenido problema 500 años después. Si tú y yo no tomamos acción hoy, nuestras familias van a seguir lidiando tarde o temprano con la iniquidad por generaciones. Tú no te puedes quedar
pasivo y permitiendo que este tipo de situaciones estén presentes y estén conquistando tu vida, tu familia y a tu descendencia. Yo creo que tú y yo tenemos que levantarnos y declarar, como dice la palabra de Dios, que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que actúa en nosotros. Y ese poder, amados, es el poder más grande que puede existir, porque es el Espíritu Santo en nosotros. Tú y yo podemos conquistar, derrotar para nuestra vida y para las siguientes generaciones todo este tipo de situaciones y de maldad. En otras palabras, tenemos el poder en Cristo para romper ciclos negativos. Cuando hablamos acerca de que somos hijos de Dios, tenemos que entender lo que la palabra dice, que en el momento en que tú y yo rendimos nuestra vida a Cristo, todas las cosas, ¿qué dice la Escritura? Son hechas nuevas. Y eso significa que tú y yo también hemos recibido una nueva genética espiritual. Allí en Ezequiel 18, que fue el texto del cual nosotros partimos, todo este texto empieza con un mensaje de parte de Dios. En el versículo número 2, Dios hace una pregunta al profeta y al pueblo de Israel y les dice: ¿por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Yo sé que a veces no entendemos mucho la terminología de la Biblia, así es que lo voy a decir en español mexicano, ¿no? Ya saben que hay ahora películas en que tú puedes escoger español sudamericano, español de España o español mexicano. Vamos a decirlo en español mexicano, para que todos lo entendamos. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio que dice: de tal palo, tal astilla? Hijo de tigre, pintito. Y todos aquellos proverbios que ustedes puedan conocer de nuestra cultura, ¿verdad? Dice el Señor: ¿por qué citan eso? No tiene por qué ser así. No porque sus padres comieron las uvas agrias, ustedes tienen que vivir con ese sabor en la boca para siempre, como hijos. Amados, ya hemos sido redimidos. Ya no estamos bajo la maldición, ahora estamos bajo la bendición. Y yo quiero decirte que en esta familia, la familia de Dios, en donde hemos recibido la genética espiritual de nuestro Padre Celestial, de nuestro hermano mayor que es Cristo Jesús, todos los que estamos aquí, que hemos sido partícipes y hemos sido hechos hijos de Dios, hemos recibido una nueva genética espiritual. Y en nuestra genética espiritual ya no existe la derrota, ya no existe la maldición, ya no existe el fracaso, ya no existen las adicciones, ya no existe la mediocridad. Ahora tú y yo somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como yo les decía, tenemos que hacer nuestra parte. No hay poder, no hay nada que sea tan fuerte en tu familia, en tu herencia generacional, que tú no puedas romper, que tú no puedas vencer, porque el poder que habita en nosotros, dice la Escritura, es mucho más grande que el poder que se levanta en contra nuestra, o el poder que se levantó en nuestra familia para llevar a nuestra descendencia a la maldición y a la muerte. Así es que tenemos que empezar hoy mismo, y tenemos que empezar con nuestra propia familia. La forma en cómo nosotros establecemos nuevos estándares, la forma en cómo tú y yo establecemos una nueva forma de hacer las cosas, con la ayuda del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que empezar con tu esposa. La Biblia dice que tu esposa refleja tu gloria.
Y por ahí podríamos empezar. La forma, por ejemplo, en cómo tú tratas a tu esposa es la misma forma en cómo tus hijos tratarán a su esposa. La forma en cómo tú eres con tu esposa es el tipo de hombre con el que finalmente tu hija buscará y se casará. Por lo que tú haces con tu esposa. Si tú la menosprecias, si la tratas mal, si no la cuidas, si ella siempre luce mal, triste, desalineada, ¿eso habla mal de ti? Todo eso ya lo vimos en un retiro de matrimonios. Entre mejor ella se vea, entre más feliz ella se vea, más brillas tú como esposo, más brillas tú como hombre, porque ella es un reflejo de tu gloria. Tus hijos, la forma en cómo los tratas, el aceptarlos, el amarlos, el tratarlos con respeto, ser afectivo con ellos, tener interés en ellos, en sus cosas, eso habla acerca de ser un hombre de verdad. No todo lo que nosotros vimos o aprendimos en casa fue lo correcto. Y sobre todo en casa donde Cristo no estuvo presente. Yo siempre he dicho que todo hogar donde Cristo no estuvo es un hogar disfuncional, de entrada. Porque el hogar funcional o disfuncional no es si los padres están juntos o no están juntos, o si la familia está desintegrada o se ha fracturado o no. Yo creo que el principio es que todo hogar sin Cristo ya de entrada es un hogar disfuncional. Y la realidad es que la gran mayoría de nosotros venimos en ese sentido, de familias disfuncionales. Que a su vez vinieron de familias disfuncionales y que así se transmitió de generación a generación. Yo siempre he enseñado y siempre digo que debemos de honrar y respetar a nuestros padres, que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que ellos tenían, con lo que ellos entendieron, pero no necesariamente todo lo que vimos o todo lo que aprendimos fue lo correcto. Hay un nuevo estándar para nosotros como hijos de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que precisamente estamos ante un nuevo comienzo. Yo creo y estoy convencido con todo mi corazón de que Dios está levantando una nueva generación en este tiempo. Y que nosotros como iglesia, como ministerio, Casa de Restauración, somos parte de esa nueva generación que Dios está levantando. Una generación que escoge la bendición, que escoge la vida. Una nueva generación que rompe esos ciclos negativos y esos ciclos de maldición. Una nueva generación que decide iniciar un nuevo legado de bendición para las siguientes generaciones. Así es que hoy estamos, una vez más, ante una nueva oportunidad. Yo hoy creo con todo mi corazón y tengo que hacer lo necesario. Aparte de orar y aplicar todo el conocimiento espiritual, yo tengo que hacer todo lo necesario para que haya cielos abiertos sobre mi generación. Amén. Y yo espero que sea el mismo deseo y la misma oración de todos nosotros. Formamos parte de esta nueva generación. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar. Restaurando tu corazón, tu relación con nuestro Dios, logrando tus propósitos.